Creadores y creadoras de contenido. Yo soy Dani Hernández y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es un podcast y para qué sirve? El podcast, la palabra podcast hace 15 años era una palabra muy nicho, era una palabra que muy poca gente sabía o consumía, pero la palabra podcast se ha vuelto muy mainstream en los últimos años. ¿Pero qué es un podcast? Bueno, el podcast realmente nació, es una pieza de audio con infinidad de tipos de contenidos, con entrevistas, con noticias, con historias, con documentales, con infinidad de cosas y de nichos súper específicos de los que te puedas imaginar. Un podcast lo que es ese archivo de audio escuchándolo online. Antes lo tenías que descargar, no había alguna plataforma como las de ahorita, que ahorita te voy a comentar todas esas, pero no había plataformas para escucharlo a tiempo real. Antes tenías que descargar el podcast y escucharlo. Ahora lo tenemos súper fácil, pero ahorita te explico todo eso. ¿Por qué un podcast se ha vuelto tan popular y tan mainstream? Yo tengo 3 teorías y son muy personales, no sé si sean muy acertadas o no. Mi teoría número 1 es porque todos los podcasts, bueno, muchos podcasts van a nichos muy en específicos. Por ejemplo, los que hablan de economía, de ciertas cosas, los que hablan de Forex, los que hablan de cámaras, los que hablan de micrófonos, los ingenieros de no sé qué, o sea, todo es muy específico. Entonces se vuelven un contenido, estábamos acostumbrados a escuchar en radio o a ver en televisión hace muchos años, escuchabas y veías lo que te ponían y lo que había en ese momento. Entonces ahorita puedes escuchar en un camino, en el coche, al trabajo o a donde sea, puedes escuchar específicamente, exactamente lo que quieres, lo que te gusta, lo que te interesa. La número 2, porque ya las puedes escuchar por streaming, como te comentaba, antes las tenías que descargar, ahorita hay varias plataformas que ahorita las vamos a comentar en donde las puedes escuchar en streaming a tiempo real. Los pones en tu coche, vas en camino, vas en carretera, lo que sea, los escuchas a tiempo real. Creo que esa es otra de las razones por las cuales creo que se ha vuelto muy popular. Y punto número 3, porque es muy fácil hacerlos. Sí, es muy fácil hacerlos. Aquí en el canal vemos todo. Desde si traes presupuesto, si no traes presupuesto, si vas empezando, si ya tienes experiencia. Aquí vemos todo. Si quieres meterle video, si quieres meterle audio. Pero bueno, no quiero salirme mucho del tema porque este video en específico es solamente lo que rodea al podcast. Aproximadamente por ahí del 2005 fue cuando salieron los primeros podcasts. Pero yo creo que por ahí del 2015 fue donde realmente explotaron. Explotaron y empezaron a salir muchos creadores de contenido que hacían podcast y empezaron a tener temas muy en específico que le interesaban a cierto tipo de gente. Y cuando explotaron también fue por el tema de las plataformas. ¿Cuáles son las 3 plataformas principales en donde se consume podcast? Bueno, la principal es Spotify. Spotify es la plataforma más grande, donde están más creadores de contenido, donde más se suben podcasts. Esa es la principal, pero también hay otras. Está Apple Podcast y está Google Podcast. Son muy usadas también y después te voy a explicar en toda esta serie de videos que estamos desarrollando, que hay en la descripción, en la descripción y en el primer comentario te voy a dejar los links de los otros videos que están relacionados con esto, que hablamos de todo sobre el podcast. Para finales del 2020 se estimó que había un poco más de 1 millón de podcasts diferentes en el mundo. No significa que haya 1 millón de episodios, no, 1 millón de podcasts, de proyectos, que todos esos tienen muchísimos episodios. Es increíble cómo ha crecido todo este mundo. Y ahí te va un dato curioso. En México, de donde yo soy, se estima que del 2019 al 2022 se va a duplicar la cantidad de consumidores de podcast. De 18 millones de consumidores a 35 millones de consumidores solo en México. Es impresionante, es casi el doble. Entonces, esto está totalmente en crecimiento y qué bueno que estás aquí porque te interesa, ya sea que lo quieras hacer o que seas consumidor. Pero alto, antes de seguir, discúlpame que te haya asustado con ese aplauso. Alto. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Hacer podcast es barato producirlo y es gratis difundirlo. Gratis. Suscríbete al canal en este momento para que no te pierdas los videos futuros que te tengo, que son muy interesantes acerca de todo este mundo del podcast. Te voy a solucionar tus dudas técnicas y tus dudas de cómo difundirlo. Pero suscríbete en este momento para que no te lo pierdas. Ahora sí seguimos. ¿Por qué te digo que es muy económico y que es barato producirlo? Porque al solo ser algo con lo que necesitas audio para poderlo difundir en tu celular, en tu smartphone. Todos los smartphones ya tienen aplicaciones de grabaciones de audio. Lo que tienes que hacer es ponerla a grabar y difundirla.
Es facilísimo. Por eso te digo que te quedes en el canal, porque vamos a ver todo eso. Y por qué también te digo que es gratis, porque difundirlo en todas las plataformas digitales, las que te mencioné, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, no te cobran nada, absolutamente nada.